Tres niñas susurran, nos duele, tenemos hambre. Lo que descubrió el doctor es brutal. En un pequeño y olvidado rincón del mundo, el aire estaba cargado de un misterio espeso como niebla. Tres niñas, con rostros llenos de angustia, susurraban palabras que resonaban más fuertes que cualquier grito. Nos duele, tenemos hambre. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban una desesperación que helaba el alma de cualquiera que las escuchara. Aquella tarde, algo extraño estaba ocurriendo. Un doctor, conocido por su curiosidad incesante y su inquebrantable deseo de ayudar, se cruzó en su camino. Pero lo que descubriría no solo cambiaría el curso de su vida, sino que sacudiría los cimientos del pueblo entero. Las sombras bailaban en las paredes mientras el doctor se acercaba a las niñas, cada paso resonando como campanas de alerta en su corazón. Cuando miró hacia ellas, algo lo detuvo. Sus cuerpos parecían más delgados que los últimos rayos de sol, como si la propia vida se estuviera drenando de ellos. Un susurro escalofriante se hacía eco en su mente, cuestionando lo que sus ojos veían. ¿Qué les pasaba? ¿Por qué estaban solas? Las respuestas parecían remotas y aterradoras, como fantasmas en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba qué demonios estaba ocurriendo en aquel pueblo, donde la risa había sido reemplazada por la tristeza y la preocupación. El doctor buscó a los padres, pero las miradas de los vecinos eran de temor y complicidad. No hables de eso, decían mientras se alejaban con nerviosismo, como si nombrar el problema trajera consigo una maldición. Era un silencio sepulcral, más ensordecedor que 1000 gritos. Cada rincón del pueblo parecía contener secretos oscuros, y la tensión crecía con cada paso que el doctor daba. La angustia de las niñas se colaba en su pecho, un nudo en la garganta que apenas podía soportar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Las niñas entonces miraron al doctor con ojos que contaban historias de dolor y sufrimiento, pero había algo más. Una chispa de esperanza se ocultaba detrás de su desolación. ¿Podrás ayudarnos?, preguntaron con una voz temblorosa. Su pregunta se quedaba suspendida en el aire como un aguacero a punto de desatarse. El doctor sintió una presión en su pecho. Era su momento para actuar, pero la pregunta resonaba. ¿Qué le había sucedido a este pueblo para que estas niñas parecieran la última línea de defensa entre la vida y la muerte? Lo que estaba a punto de descubrir dentro de esas paredes agrietadas cambiaría todo. Abría una puerta a lo inexplicable, dejándole implícito que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un bullicio distante los sacó de sus pensamientos, un sonido abrumador que se mezclaba con el susurro incesante del viento. El doctor sintió la mirada de las tres niñas aún sobre él, su anhelo de ayuda se manifestaba en el aire denso. Tengo que hacer algo, murmuró para sí mismo, mientras su mente ejecutaba un torbellino de ideas y posibles soluciones. Con cuidado, se arrodilló frente a ellas. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué están aquí solas? Las niñas intercambiaron miradas, y fue la mayor quien, con voz titubeante, respondió, no sabemos, no volvieron a casa. El eco de su respuesta resonó en el pecho del doctor como una sentencia. Sin poder contener su impulso, se levantó y tomó la mano de la mayor. Debo llevarlas a un lugar seguro. Vengan conmigo. Sin embargo, un retumbar de zapateos y murmullos lo interrumpió. Varias figuras empezaban a acercarse. Los vecinos, empujados por la curiosidad o el temor, se agrupaban como aves a punto de volar en una tormenta. Sus rostros eran máscaras de preocupación, pero no estaban dispuestos a intervenir. Los niños se pusieron de pie, sus ojos llenos de pánico. No podemos ir. Nos está observando. Sus palabras cayeron como una losa, y el doctor sintió un escalofrío. ¿Quién, niñas? ¿Quién les está observando? El silencio de la multitud se palpaba densamente, como si el aire mismo se detuviera. Cuando finalmente se atrevieron a señalar un rincón más oscuro del pueblo, el doctor volvió su mirada y, aunque no podía ver nada, su instinto le decía que había algo allí. Algo que no debía ser nombrado, algo profundamente maligno. Vámonos, exclamó,
apretando la mano de la mayor mientras tiraba de las otras. Pero antes de que pudieran dar un paso, la voz de un anciano resonó en la penumbra. No debes llevarlas, forastero. No sabes lo que hay ahí afuera. El hombre, con su mirada aguda y manos temblorosas, se acercó cargando el peso de las historias no contadas. Las niñas están en peligro, y no solo por la oscuridad. Lo que han visto, lo que pueden ver es peor de lo que imaginas. En el fondo de la mente del doctor, las advertencias retumbaban. ¿Qué es lo que ellas pueden ver? ¿Qué secreto oscuro abriga este pueblo? Las niñas lloraban silenciosamente, sus cuerpos temblaban. Pero en su interior, el doctor sentía una creciente determinación. No me iré sin ellas. Debo averiguar la verdad. Entonces, corrieron. Atravesaron el pueblo, sintiendo las miradas pesadas de los demás, como si estuvieran persiguiéndolos, evaluando sus movimientos. Finalmente, llegaron a una casa que parecía la raíz de todas las maldiciones del lugar. Las ventanas estaban selladas con tablones, como un naufragio en el tiempo, pero lo que más le preocupaba era el aire, que cargaba un hedor rancio, un dulce pero nauseabundo aroma que le retorcía el estómago. Las niñas miraron hacia atrás, sus ojos llenos de terror. No entres, no debes. El doctor tomó un profundo respiro. Si encontraba el valor para abrir aquella puerta, podría no solo salvar a las niñas, sino descubrir lo que realmente acechaba en la sombra de su pueblo. Con una mano temblorosa, se acercó a la puerta crujiente. Lo más intrigante estaba justo detrás. Y entonces, un grito penetrante se alzó en el aire, rasgando la quietud como un rayo en la tormenta. ¿Quién había provocado ese grito desgarrador? ¿Y qué era lo que realmente se escondía en la casa oscura? El grito resonó como un eco aterrador en el corazón del pueblo, y el doctor sintió como cada fibra de su ser se tensaba ante el peligro inminente. Los murmullos de la multitud se apagaron en un silencio inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Las niñas, temblando, se aferraron a él, buscando consuelo en su presencia. No podemos quedarnos aquí, suplicó la mayor, su voz quebrándose como si el aire hubiera cobrado vida. La puerta crujió débilmente al ser tocada, y el doctor sintió un escalofrío recorrer su columna. Fue entonces que notó algo moverse detrás de las ventanas selladas, algo que se dibujaba en la penumbra con un brillo inquietante. El hedor en el aire se intensificó, como si la casa estuviera viva y respirando la desesperación que la rodeaba. ¿Qué fue eso?, murmuró, incapaz de apartar la mirada de la oscuridad que cruzaba esas tablones. Se giró hacia las niñas, intentando infundirles valor. Voy a entrar. Quédense aquí, por favor, no se aparten. La mayor soltó un leve grito al escuchar la determinación en su voz. Las otras lo miraron con ojos de terror. Sin esperar más, el doctor empujó la puerta, que se abrió con un chirrido desgarrador. Un aire pesado y helado lo envolvió al cruzar el umbral. Todo estaba en penumbra, las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Lo primero que percibió fue el hedor aún más fuerte, un tufo a descomposición que le hizo arrugar el rostro. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera deteriorada. La escena revelada era sobrecogedora, muebles cubiertos de polvo y telarañas, paredes manchadas con un extraño color oscuro que parecía sangre seca. Con cada movimiento, sintió el peso de miradas invisibles, como si la casa misma lo estuviera observando. El grito reverberó de nuevo, esta vez más cerca. Giró bruscamente hacia una puerta entreabierta que parecía conducir a un sótano. La curiosidad y la urgencia lo empujaron a investigar. Sin embargo, al asomarse, no pudo evitar sentir que el mundo entero se balanceaba sobre un hilo. De repente, una figura emergió de las sombras, una mujer, con el pelo enmarañado y una mirada vacía. No deben estar aquí, y gritó con desesperación, su voz sonaba carga de locura. Los llevan a lo oscuro. No lo entienden. Las palabras de la mujer hicieron eco en la mente del doctor. ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde llevan a las niñas? La mujer se lanzó hacia él, su agarre era sorprendentemente fuerte. No puedes salvarlas. Están marcadas. El corazón del doctor se detuvo, el miedo lo atravesó como una punzada. Las niñas, atrás, empezaban a llorar. Doctor, vámonos, gritó la mayor, mientras la mujer comenzaba a reír, una risa que resonaba como un eco de locura ancestral. Con un esfuerzo, el doctor se liberó, evitando caer bajo la pesadez de su locura. Corrió hacia la salida, pero un sonido sibilante resonó tras de él. Algo lo estaba persiguiendo, algo que había estado esperando su llegada.
Las risas se convirtieron en susurros, llenos de secretos oscuros que brotaban de la casa misma, como si cada mueble tuviera una historia obsesionante por contar. Al salir, las niñas lo abrazaron, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. ¿Qué era eso?, preguntaron al unísono. Sin poder responder, el doctor miró hacia adentro una última vez, sintiendo un escalofrío. Debemos irnos, pero hay algo más, algo que tenemos que saber. Y mientras se alejaban, una sombra se deslizó por la puerta medio abierta, un perfil que susurraba un nombre. Su corazón se detuvo en la oscuridad. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué secretos traía consigo y qué destino aguardaba a las niñas si no encontraban la verdad? La inquietante sensación de que el tiempo se les escurría entre los dedos le hizo apretar la mano de las pequeñas más fuerte. El pueblo no había revelado su peor cara aún. El doctor se detuvo en seco a un par de pasos de la mansión. Las sombras detrás de él parecían alargarse, como si quisieran atraparlo y arrastrarlo de vuelta. Las niñas, aún temblando, se aferraron a su abrigo, y él sintió el latir desesperado de sus corazones contra su pecho. No importaba cuánto deseara huir, había algo más, una fuerza oscura que tiraba de él, que lo empujaba a descubrir. Debemos encontrar respuestas, exclamó, girándose hacia las pequeñas. No podemos permitir que lo que ocurrió dentro pase desapercibido. Evitemos el miedo. Debemos ser valientes. Así, emprendieron el camino hacia la plaza del pueblo, donde la luz del sol apenas lograba penetrar la bruma espesa que lo cubría todo. A medida que avanzaban, el silencio se tornaba peor que cualquier grito. La gente los miraba con ojos vacíos, como si la vida hubiera dejado ese lugar hacía mucho tiempo. Murmullos y rumores tintineaban en el aire, pero al acercarse, todo se disipaba, dejando solo una atmósfera helada. «Doctor, ¿de verdad vamos a hablar de eso?», preguntó la mayor, su voz casi un susurro. Su expresión de ansiedad era contagiosa, y él tuvo que esforzarse por mantener la compostura. «Si hay algo que entender, debemos hacerlo. Las niñas están sufriendo algo que no comprenden». Los ecos del grito de la mujer aún resonaban en su mente. «Marcadas», había dicho. La idea le producía escalofríos. ¿Qué significaba? ¿Qué maldición pesaba sobre esas infantes? Antes de que pudiera decir más, un vendaval de risas infantiles interrumpió al grupo y una manada de niños surgió de repente a su izquierda, sus caras sucias y llenas de entusiasmo. Corrieron entre las callejuelas, ajenos al terror que había invadido el pueblo. Sin embargo, algo en sus ojos brillaba de manera inquietante, como un secreto que no estaban dispuestos a compartir. «Ellos saben algo». «Déjalos en paz», gritó una de las niñas que acompañaba al doctor, casi gritando por la angustia que le provocaba la situación. Sorprendentemente, el bullicio se detuvo al instante. Los niños giraron sus cabezas hacia el doctor y las niñas, sus ojos grandes observando como si evaluaran la amenaza. Se formó una atmósfera tensa, el miedo se volvió palpable. «¿Qué saben?» «Dígame», exigió el doctor, con la voz temblorosa pero firme. «Caminan con ellos», respondió uno de los más pequeños, su rostro sucio y lleno de temor. «Nos han visto, y ellos no les gusta que hablemos». Las niñas se miraron entre sí, el eco de un mensaje antiguo le corrió por la piel al doctor. Las sombras parecían ganar más terreno, como si estuvieran danzando a su alrededor, alimentándose de su angustia. ¿Quiénes eran ellos? El nudo en su pecho se apretó al pensar en las revelaciones que se acercaban. «Vamos», gritó la mayor, tomando la mano de su hermana. La multitud se apartó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Estaban siendo observados. Unos rostros conocidos emergieron entre la multitud, y el doctor sintió una punzada de traición al ver a algunos de sus antiguos colegas. «Dejen a esas niñas», ordenó, pero la respuesta fue una risa siniestra. «Puedes llevarlas lejos, pero no podrás escapar de lo que ya está en ti, doctor», dijo uno de los hombres, con una sonrisa que solo mostraba vacíos. Con el corazón latiendo rápido, comprendió que no solo se trataba de las niñas. Él también era un objetivo, y la verdad que buscaba comenzaba a revelarse en cada susurro que resonaba a su alrededor. No podían huir, aun cuando la bruma parecía tragarlos a todos. «Deben tener cuidado», dijo uno de los niños con mirada asustada. «Vienen por ustedes, y los llevan lejos». Todo se congeló en ese momento. El doctor sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía mientras una figura hizo su aparición entre las sombras, su silueta familiar era aterradora. ¿No podía ser quien era realmente?
El pueblo guardaba secretos que podían costarles la vida. Y si caían en su trampa, se convertirían en parte de algo inimaginable. Pero en su interior, una chispa de lucha se encendió. No se detendría hasta desentrañar la verdad, sin importar el costo. Con paso firme, el doctor se dirigió hacia adelante. El destino de las niñas dependía de su valentía, pero el pensamiento incesante lo persiguió, ¿sería lo suficiente? Y en el silencio del amanecer, la risa de la oscuridad pareció responder. Las sombras danzaban a su alrededor mientras el doctor avanzaba hacia la figura emergente. El miedo se intensificaba, arrebatando un susurro de esperanza que había logrado mantener a flote. La persona que se acercaba era un viejo amigo, un rostro que había conocido, pero cuya mirada destilaba algo inquietante. Javier, el doctor pronunció el nombre apenas audiblemente, como si temiera que el viento pudiera llevarlo lejos. ¿Qué haces aquí? Viniste a buscar respuestas, ¿no? Contestó Javier con una voz que sonaba más fría que el viento mismo. Pero hay cosas que es mejor no saber. Su expresión era distante, sus ojos ausentes, como si la vida misma hubiese sido suprimida. Las niñas temblaban a su lado, su miedo palpable. No le creas. Él no está bien, gritó la mayor, tratando de mantener la distancia, sus manos apretando la de su hermana. Los murmullos del pueblo se encendieron nuevamente, surgiendo de entre los murmullos vacíos. Una voz baja retumbó en el aire: el doctor no puede ayudarles, Javier está en lo cierto. Lo que buscan no son respuestas, son consecuencias. La bruma pareció espesar en ese momento, convirtiéndose en un manto opaco entre ellos y la salida de la plaza. Las miradas acusadoras de los habitantes se volvían cada vez más insistentes, como si esperaran un desenlace que ya estaba escrito. Lo que ocurrió en la mansión está más allá de lo que puedes comprender, doctor, continuó Javier, su voz convirtiéndose en un susurro casi hipnótico. No puedes salvarlas, ni a ti mismo. La vida que una vez conocimos está apagada. El pueblo no te dejará marchar. El doctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desesperación trataba de abrirse camino en su mente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me miran así? Preguntas que salieron de su boca casi sin poder contenerse. Porque ellos están con nosotros, respondió uno de los niños, acercándose con pasos titubeantes. Nos vigilan y están esperando su momento. La atmósfera se volvió hostil cuando un grupo de hombres se acercó, sus rostros familiares pero distorsionados por una risa siniestra. Siempre creíste que podías sanarnos, que podías arreglar lo que nos hicieron, dijo uno de ellos, mientras se acariciaba la barbilla en un gesto arrogante. Pero el médico no es más que un gastado héroe en una fábula que nunca tuvo un final feliz. Las niñas comenzaron a llorar, su miedo volviéndose un grito desgarrador. ¡Huyan! Esta vez, el grito fue del doctor. Sintiendo que el tiempo se les escapaba, tomó de la mano a las pequeñas y comenzó a retroceder, pero su camino estaba bloqueado. Javier, la figura que una vez fue su amigo, ahora se había convertido en el portavoz de una oscuridad que parecía engullirlo todo. ¿Y qué pasará si nos escapamos? ¿Qué sucede con los que se quedan?, preguntó el doctor, decidido a desentrañar la verdad. Te arrastrarán de vuelta, como hicieron con los demás, respondió una mujer del lado de la multitud. Sus ojos vacíos se encontraron con los de él y su voz tenía un matiz de resignación. Sangrarás, doctor. Y cuando lo hagas, ellos vendrán por ti. El doctor sintió que el aire se le cortaba. Un frío helador se instaló en su corazón. No solo luchaba por salvar a las niñas. Esta era una batalla de vida o muerte, una danza sobre un hilo tan delgado que podría desvanecerse en cualquier momento. En un giro repentino, la risa de Javier resonó más fuerte. Estás destinado a ser parte de esto. Finalmente, conocerás el precio de tus decisiones. Él sabía que no podía rendirse. Con cada grito de las niñas desgarrando su corazón, se aferró a la última esperanza. No se lo permitiré, exclamó, y en un impulso, se zambulló en la multitud, buscando una salida, buscando la luz en medio de la oscuridad. Pero al final, el eco de las risas le seguía, resonando en un retumbar que podría marcar su final, y mientras se adentraba más en el caos, una inquietante revelación tomó forma: él no había venido solo a buscar respuestas, sino a enfrentar un destino del cual ni siquiera era consciente. Las sombras comenzaban a cerrarse rápidamente a su alrededor, y en el fondo, podía sentir que aquella risa,
la misma que lo había perseguido siempre, estaba más viva que nunca. Lo que había empezado como un intento de salvar a las niñas podría terminar convirtiéndose en un sacrificio que nadie había anticipado. «¿Estás listo para el verdadero horror, doctor?», resonó una voz en su mente mientras el pánico lo envolvía. Las luces de la plaza titilaron como una última ráfaga de vida. En su mente, el doctor calculaba cada opción mientras sus pies se movían mecánicamente hacia adelante. La multitud se tornaba cada vez más densa, y el pánico lo envolvía como una red impenetrable. Las risas de Javier y sus antiguos amigos rebotaban como ecos en su cabeza. «No. No puede ser así», gritó, tratando de abrirse paso. La mirada de las niñas lo anclaba, su inocencia en contraste con la locura que lo rodeaba. La bruma a su alrededor se espesaba, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda que parecía vibrar con la ansiedad. La sensación de que cada ser presente estaba en su contra se intensificaba, clavos de miedo al caer. «Doctor», dijo la pequeña, con una voz entrecortada. «¿Por qué todos nos miran así?». El terror en sus ojos lo desgarró, cada lágrima que caía le golpeaba el corazón. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «Porque no entienden», exclamó, avergonzado. «No saben lo que hicieron». Cada palabra que pronunciaba vibraba con una urgencia desgarradora. Mientras hablaba, un hombre de aspecto sombrío dio un paso más cerca, su rostro torcido en una mueca de burla. «Te asustan los fantasmas, médico», dijo, con un tono que mezclaba desafío y ternura envenenada. «Los que has dejado atrás, están aquí, esperando por ti y por ellas». El doctor sintió que algo en su interior comenzaba a romperse, el eco de viejos recuerdos subiendo a la superficie. La mansión, los gritos, el fuego, todo cobraba vida nuevamente, y el dolor de aquellas almas perdió su contención. Su mente tambaleaba entre la realidad y el horror de lo que había presenciado antes, las sombras que devoraban el pasado, la culpa que lo perseguía. «Huyan, por favor», insistió nuevamente, su voz temblando como un hilo enredado. Pero las palabras parecían desvanecerse al llegar a los oídos de los allí presentes, como si se estuvieran ahogando en un mar de indiferencia. De repente, un grito desgarrador rompió la neblina. Una mujer, cuyo rostro el doctor apenas recordaba, apareció de entre la multitud. «¡Llévalas! No dejes que se queden». Su voz resonó como un campanario hecho trizas, cada sílaba cargada de desesperación. Fue entonces cuando recordó. Recordó a los desaparecidos, a aquellos a quienes había perdido ante el terror que se había apoderado del pueblo. Cada uno de esos rostros lo miraba desde la oscuridad, exigiendo justicia, exigiendo respuestas. «¿Qué quieres de mí?», susurró, sintiéndose de repente pequeño e insignificante. Las miradas en la plaza se tornaron más ominosas. La multitud era un mar de sombras y manos extendidas. Con cada ojo que se posaba en él, el aire se volvía más y más pesado. «Tu sangre regará el suelo, doctor. Sabemos lo que escondes. Sabemos lo que hiciste». Las palabras flotaban, intoxicadas de resentimiento, como una maldición lanzada desde el fondo de la tristeza y el sufrimiento colectivo. Sin poder soportarlo, el doctor giró sobre sus talones. Con las manos temblorosas, tomó las de las pequeñas y dio un paso atrás. Pero la multitud ya no era solo una masa. Eran voces y recuerdos, un eco de la vida que se había extinguido en medio de un horror indescriptible. «¿Volverás a intentar salvarlas, o serás parte de su dolor?», resonó la voz de Javier, ahora reflejando una verdad oscura. La imagen de su amigo, retorcido en sufrimiento, operó un resto de compasión en su corazón. Él también estaba atrapado, decidiendo, y sintiendo la urgencia crecer como un volcán a punto de estallar. El doctor tomó una profunda respiración y se dispuso a avanzar. La salida estaba a solo unos pasos, pero el terror dentro de él crecía. ¿Qué pasaría si no pudieran escapar? Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, la atmósfera se tensó. De repente, una sombra mayor que las demás se alzó en el aire, barreando la plaza. Un silencio inquietante invadió el lugar. La mirada del doctor se aferró a la figura que avanzaba, y sus ojos se abrieron en horror. Era el verdadero monstruo que había estado oculto entre las sombras, un ser guerrero del dolor que nunca había esperado enfrentar. «Listo para lo que viene, médico», resonó una voz profunda y gutural, y el doctor se dio cuenta de que ahora, sí,
Debía enfrentarse a su peor pesadilla, y el sacrificio estaba a la vista. La oscuridad se profundizaba y el clamor de las almas perdidas ya no era un lamento, sino una demanda por justicia y venganza. Un eco en su mente apuntó hacia un único destino. No podrás escapar de esto, rugió de nuevo la figura mientras empezaba a avanzar, y un escalofrío le recorrió la espalda. Con el corazón palpitando y una determinación que reunía cada centella de coraje, el doctor supo que se acercaban momentos de decisiones fatales. ¿Sería capaz de desentrañar el secreto que todo lo había unido, o se convertiría en una víctima más de la siniestra historia que lo rodeaba? La verdad no solo lo esperaba, estaba a punto de alcanzarlo, haciendo que el aire escapara de sus pulmones. Un último grito resonó en sus oídos mientras la oscuridad los absorbía. ¿Estaba realmente listo para el precio a pagar? La última frontera de su humanidad estaba en juego. La figura oscura avanzaba, su silueta se recortaba contra el fondo turbio, como una tormenta que se avecinaba. El doctor sintió que el terror le atenazaba el pecho, cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Cómo podía ser tan real aquel ser que había mantenido a raya en su mente durante años? Los ecos de sus crímenes resurgían con cada paso que daba. ¿Escuchas sus susurros?, preguntó la sombra, su voz rasposa como el roce del papel de lija. Ellas nunca se olvidan, y tú llevas sus secretos contigo. Las palabras reverberaban en sus oídos, desgarrando lo poco que quedaba de su voluntad. El arrebato de desesperación de las niñas hizo que su resolución se tambaleara. Era como si cada grito de la multitud se transformara en un canto fúnebre, clamando por justicia. Sus corazones gritando en armonía invisible, cada nota era un puñal que se incrustaba aún más profundo en su alma. «No puedo dejar que sufran más», exclamó. La voz temblorosa espejeaba la lucha interna que lo carcomía, una batalla de redención que no sabía si era posible. En ese momento, recordó la mansión, el horror que había sucedido en aquel recinto que prometía ser un hogar. Había tomado decisiones con consecuencias que nunca imaginó. ¿Y a qué precio?, musitó la sombra, acercándose cada vez más, su esencia oscura parecía absorber la luz. ¿Eres capaz de sacrificarte por ellas? Nunca fuiste el héroe que pensaste ser, consideraste el dolor ajeno como un simple costo en tu camino hacia la grandeza. La voz brotaba del abismo, resonando la culpa que lo había mantenido cautivo. La verdad se apoderaba de él con una fuerza brutal. Pero en su interior, también latía un destello de esperanza. Las niñas había algo en sus pequeñas manos entrelazadas que le recordaba que el valor podía surgir de los rincones más oscuros. La sombra parpadeó, una combinación de furia y deseo. ¿Te atreves a enfrentarte a ti mismo para redimir a los que perdiste? ¿O te quedarás en la penumbra, satisfecho con tus mentiras? El doctor apretó los dientes, la presión aumentaba. Sabía que aquella no era solo una pelea por su vida, era una batalla por el alma del pueblo y por aquellas inocentes que aún creían en él. No me detendré, dijo, cada palabra como un puño que golpeaba el aire. No permitiré que sus muertes sean en vano. Desenterraré cada rincón de esta pesadilla hasta que obtenga las respuestas que merecen. Un silencio bastante inquietante llenó el espacio, como si la misma tierra respirara al unísono. Las miradas expectantes de las niñas y el murmullo de la multitud se fundieron en un único clamor. La sombra se detuvo, evaluando la determinación del doctor. ¿Estás dispuesto a descender al oscuro abismo en busca de la verdad? ¿Serás capaz de llevar contigo todo el dolor que has causado? La altura del desafío pareció extender un puente entre ellos, cada palabra que intercambiaban se convertía en un estribillo cargado de angustia y valor. Después de un instante eterno, la sombra sonrió, una expresión torcida y amenazante. Entonces vamos. Es hora de que descubras a quien realmente sirves. Con cada paso que daban hacia el centro de la plaza, el ambiente se transformaba. La oscuridad comenzaba a retorcerse, como serpientes agitadas en busca de un lugar donde enroscarse. Una tempestad de emociones estalló en el corazón del doctor, la revelación más temida a punto de ser desenterrada, la multitud lo rodeaba, y el peso de las almas perdidas se hacía cada vez más denso. Desde atrás, surgió un eco, un cántico que lo llamaba a enfrentar la corazonada de su verdad. Una voz familiar resurgió, penetra en sus pensamientos y lo forzó a recordar. Recuerda lo que hiciste, médico, porque puede que no haya retorno. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comprendía que entrar en esa oscuridad requería más de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Y en el centro de su mente, una pregunta resonaba,
empeñada a salir, ansiosa por ser escuchada. ¿Podría él perdonar los horrores de su pasado para poder salvar el futuro de esas almas inocentes? ¿O el precio sería su propia existencia? Mientras se adentraba en la oscuridad, el camino se bifurcaba ante él, una elección vital entre la redención y el abismo. La sombra a su lado lo invitaba a seguir adelante, y se dio cuenta de que lo que estaba por venir cambiaría todo, para él, y para aquellos a quienes había fallado. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y en ese momento, una figura emergió entre la multitud, su pasado, resollando de dolor y siniestro. Nuevamente, una pregunta cortante cruzó su mente. ¿Quién se atrevería a encarar aquella sombra, cuando el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que pensaba? Un alarido ahogado brotó de la multitud, seguido de un crujido ominoso que pareció sacudir la plaza. El doctor se detuvo en seco, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa figura familiar, en la amalgama de sombras, avanzaba, desdibujándose entre el caos. El aire se había vuelto espeso, casi irrespirable, y el frío de la noche penetraba en los huesos. No, no puede ser, susurró para sí mismo, su mente resistiéndose a reconocer lo que sus ojos veían. Era ella, una de las niñas que había estado presente en la mansión, el reflejo de la tragedia que había marcado su vida. Tenía los ojos llenos de rencor y una tristeza profunda que atravesaba la osadía de su pequeño cuerpo. «Doctor», gritó, su voz resonando como un eco de viejas penas. «¿Por qué no hiciste nada? Estás manchado de nuestra sangre». La sombra a su lado rió suavemente, una risa que prevalecía en el silencio, hinchando su ego sin piedad. «Mira cómo se agita tu pasado. Ahí están tus elecciones, manifestándose. Es hora de confrontar el terror que has creado». La multitud se aglomeraba, las almas perdidas observaban con expectación. Un murmullo creció entre ellos, voces entrelazadas que alzaban quejas y recuerdos. «Nos prometiste protección pero nos abandonaste», resonó el clamor. Era el llanto de la justicia que exigía ser satisfecha. El doctor sintió que se desmoronaba. La presión aumentaba y las imágenes del pasado lo anclaban al suelo, como raíces de árboles marchitos. Tentado por la redención, piensas que todo lo que hiciste fue para un bien mayor. Pero el costo fue alto, inquietante, continuó la sombra, acercándose con el mal al acecho. La niña dio un paso adelante, su mirada ardiente. «¿Quién te dijo que tenías derecho a jugar con nuestras vidas? ¿Qué te hace pensar que serás perdonado?» Cada palabra era un puñal, y el dolor crudo de su voz caló en el alma del doctor, como un fuego que iluminaba sus acciones pasadas. «No lo sé», respondió el doctor con un hilo de voz. «Pero no puedo huir, no puedo volver a fallar». Él se dio cuenta de que el abismo no era solo su elección, era también la mancha que había creado en el mundo de esas inocentes. Un estremecimiento recorrió su piel, y recordó las promesas de protegerlas, de brindarles un futuro donde nunca sintieran el miedo que él había presenciado. «Sigo aquí, y lo que hiciste sigue vivo», dijo la niña, sus ojos tristes iluminando la penumbra. «¿Aceptarás tu condena o seguirás ignorando el precio de tu indiferencia?» Los murmullos se intensificaron, mezclándose en un clamor vibrante, al que cada espectador aportaba su grano de dolor, de decepción, de búsqueda de redención. La sombra frunció el ceño, desafiando la resolución del doctor. «Estás al borde del abismo. Si eliges redimirte, debes estar listo para un sacrificio mayor de lo que has imaginado». La presión crecía como un volcán en erupción, y el doctor sintió que su aliento se entrecortaba. ¿Podría redimirse? Podría absorber el dolor que infligió y llevarlo consigo, transformando su propio sufrimiento en la espada que cortara las cadenas que habían atado a aquellas almas. Con el corazón palpitante y la visión nublada por las lágrimas de arrepentimiento, un extraño clamor surgió de su pecho, armándose de valentía. «Las protegeré. Esta vez no fallaré». Pero en su interior, una voz temía que el camino hacia la redención estuviera lleno de espinas. La niña dio un paso atrás y, con un susurro profundo, murmuró: «Ten cuidado, médico. La verdad es un monstruo que devora hasta quienes buscan liberarse». Justo cuando iba a reaccionar, las luces de la plaza comenzaron a parpadear de nuevo y la sombra extendió su mano, como si invitarlo a seguir en la oscuridad. Era un camino que prometía revelaciones, pero a un costo que apenas podía comenzar a comprender. ¿Se atrevería a dejar atrás lo que era, para convertirse en lo que debía ser? La multitud, en un susurro colectivo, parecía esperar la decisión que podría cambiarlo todo.
La sombra sonrió, y su risa resonó en el aire. Ahora, el verdadero sacrificio comienza. La tensión creció en el ambiente, y una sombra más oscura que la de la figura a su lado emergió entre la multitud. Una presencia que prometía un horror inimaginable. Un ruido ensordecedor, como un ladrido de dolor perdido en la noche, llenó el espacio. Mientras se giró para mirar, la pregunta lo atormentó: ¿podría una verdad tan destructiva romperlo, o lo liberaría de las cadenas que lo habían mantenido prisionero? La plaza se sintió como un hervidero. El aire vibra con murmullos de desaprobación, de angustia, y el corazón del doctor se agita con cada latido que parece coincidir con la oscuridad que se cierne sobre ellos. La sombra oscura, la que acababa de emerger, proyectaba un aliento helado que cortaba como un cuchillo, despertando en el doctor instintos primarios de supervivencia. Una forma retorcida y espectral se dibujaba ante él, resonando en un eco familiar, los rostros de las niñas perdidas, las 3 que había intentado salvar. Ellas eran recuerdos que nunca dejarían de atormentarlo. La multitud retrocedió, asustada, como si la aparición misma pudiera tragárselos. «Doctor». Por fin, exclamó una de las sombras, su voz como un crujido de hojas secas. «¿Recuerdas nuestras risas? ¿Las promesas que nunca cumpliste?» La risa se tornó en llanto, cada palabra atravesando el aire en formas dolorosas. «Nosotros, los que estuviste dispuesto a sacrificar». La angustia del doctor se intensificó. Cada mirada de desesperanza que cruzaba su camino parecía traer la carga de sus decisiones. «No podía hacer más, yo solo deseaba salvarlas», gritó, su voz quebrada, un intento de expeler la culpa que le estrangulaba el alma. «Las sacrificaste por tus ideales», la sombra respondió con un tono que heló su sangre. «Los ideales no llenan estómagos vacíos, ni ayudan a las almas que suplican por ayuda. Solo alimentan a los egoístas como tú». Un estremecimiento recorrió el cuerpo del doctor, y un nudo se le formó en la garganta. Sabía que no podía escapar de la verdad. Las manos en sus bolsillos temblaron al recordar la noche en que hizo el trato que sellaría el destino de esas niñas, esas almas brillantes que confían en sus más sombríos deseos. La multitud empezó a centrarse en él, miradas intolerantes que hacían que su piel ardiera como si estuviera en llamas. Uno de ellos gritó: «Mereces sufrir. Mereces sentir este dolor». Los ecos de las sombras, solo un reflejo de lo que había fungido como su conciencia, comenzaron a rodearlo, apretando la jaula de remordimientos con cada paso en su dirección. Era un mar de desolación que parecía consumirse en un ciclo interminable de sufrimiento. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar, doctor?» La sombra sonreía anticipándose a su respuesta. «¿Qué harías si tu arrepentimiento te enfrenta a tus propios fantasmas? ¿Y si el precio de tu redención son las almas que han permanecido condenadas por tu arrogancia?» «Quiero hacerlo bien, quiero rescatar a quienes pueda», respondió el doctor, ahora a la defensiva, buscando en su interior alguna forma de conseguir ese valor que tanto necesitaba. Pero las sombras se burlaban de él, cada una exigiendo un pedazo de sus recuerdos como un tributo por la liberación que tanto deseaba. Justo entonces, sintió un pequeño tirón en su pantorrilla. Era una figura pequeña, un niño con ojos grandes, llenos de lágrimas y miedo. «Doctor», dijo con una voz temblorosa, «¿me ayudarás? No quiero quedarme aquí. Quiero volver a casa». El dolor se agudizó cuando vio a esos ojos pidiendo ayuda. Por un instante, se sintió incapaz de moverse. Luego, una llama de determinación brilló a través de la oscuridad en su corazón. «Sí, lo haré», gritó con fuerza. «Este ciclo debe romperse». Pero el aire cambió, como si la atmósfera en la plaza se convirtiera en un atrapamiento caluroso y pegajoso. La sombra oscura sonrió, y el rugido de la multitud se intensificó, llevándolo al filo del miedo y la desesperación. «Entonces prepárate para el sacrificio, doctor, porque resulta que hay alguien que ha estado esperándote en el fondo de esta oscuridad». Antes de poder procesar lo que significaba eso, se escuchó un grito desgarrador que provenía de las entrañas del abismo mismo, y el pánico se apoderó de todos. El doctor comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse a medida que el silencio se apoderaba, la realidad comenzaba a desmoronarse, y un nuevo escenario de sombras aparecía ante él. Se dio cuenta de que su pasado y su futuro estaban entrelazados de maneras indescriptibles. En ese instante, una duda se alzó en su mente: ¿podría salvar el alma inocente del niño, o quedaría atrapado para siempre en esta pesadilla que había creado?
El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando tenuemente el pueblo, cuando el doctor se armó de valor, decidido a enfrentar no solo sus propios demonios, sino los secretos oscuros que habían atrapado a las niñas y a todos los habitantes. Con las manos temblorosas, se dirigió hacia la sombra ominosa que representaba todo lo que había huido de confrontar. «Detente», bramó, sintiendo cómo la voz le brotaba de lo más profundo de su ser. La multitud se cayó de inmediato, ojos ávidos observando cada movimiento. «Si esto va a terminar, lo haré yo. Debo descubrir la verdad, y no tengo miedo de enfrentar el dolor que he causado». Las sombras se quedaron quietas, sorprendidas por su inusual valentía. El aire se sentía denso, cargado de expectativa, y las risas inquietantes empezaron a desvanecerse lentamente, como desaparecer la bruma ante el primer rayo de luz. La figura oscura que había estado presente dio un paso hacia el frente, su rostro reflejando la tormenta que azotaba su mente. «¿Estás preparado para lo que vendrá, médico? No habrá retorno, no habrá escape de las decisiones que tomaste». «Sí», respondió con firmeza. «Porque ya no puedo vivir en un mundo que he permitido que caiga en el caos. Si el precio de mi redención es enfrentar mi pasado, entonces que así sea». Los murmullos entre la multitud empezaron a cobrar vida de nuevo, pero esta vez no eran gritos de temor o de desesperación, eran palabras de aliento y aceptación. Ellos también llevaban el peso de su sufrimiento. La rabia y la tristeza dieron paso a un sentimiento colectivo de esperanza. El doctor sintió algo profundo en su pecho, una chispa de valentía brotó como un brote en el barro. «Las niñas que se fueron, la vida que se perdió no las olvidaré nunca. Llevaré su memoria conmigo y lucharé por cada alma que aún permanece atrapada aquí». Una vieja, de cabello canoso, se acercó, y su voz temblorosa pero decidida rompió las tensiones del momento. «No estamos solos en esto. Todos hemos sido parte de este sufrimiento. Pero juntos, quizás podamos traer de vuelta la luz que hemos perdido». Las niñas, con lágrimas en los ojos, miraban al doctor. El miedo que habían cargado comenzaba a desvanecerse. «Doctor». «Estamos contigo», gritaron, llenas de determinación, y al hacerlo, se unieron a la comunidad, uniendo corazones y esperanzas en una misma voz. En ese instante, el aire vibraba con energía, como si el propio pueblo estuviera despertando de un profundo sueño. Una unidad palpable se desarrollaba entre todos, y alzaron sus voces juntas, resonando con fuerza: «No más oscuridad. No más dolor». La sombra, sintiendo el poder colectivo, retrocedió por un momento. Pero el doctor no se detuvo. Con pasos firmes, avanzó hacia el centro de la plaza, donde la esencia de la oscuridad aún acechaba. «Esta es una lucha que no enfrentaré solo. Rescatemos juntos lo que hemos perdido. Liberen a aquellos que están atrapados». Mientras hablaba, las sombras se retorcían, intentando aferrarse a él, pero la luz de la determinación que brotaba de aquellos que lo rodeaban comenzó a convulsionar, resquebrajando la oscuridad que tanto había atormentado a su comunidad. Los gritos de las almas perdidas, quienes pedían justicia y redención, comenzaban a desvanecerse, como si las luces de la verdad se fueran filtrando poco a poco a través del abismo. El aire comenzó a aclararse, las sombras, antes tan temidas, se desvanecían en un susurro angustiado. «Esto no es el final», resonó la voz de la sombra, desvaneciéndose, llevándose el peso del dolor que habían cargado. «Siempre estaré aquí, en sus miedos, en sus decisiones». El doctor, sintiendo que se había despojado de una carga inmensa, miró hacia las niñas, cuyos rostros ya no llevaban el miedo que 11 habían retratado. «Lo hemos hecho», susurró, sintiendo que el nudo en su garganta se aliviaba. Las voces de los vecinos comenzaron a resonar más fuertes. Cada uno compartió sus historias de dolor, de pérdida y redención, formando un eco de unidad que iluminó el pueblo. Aquella mañana, la bruma se disipó por completo, dejando ver un horizonte despejado lleno de posibilidades. Con el corazón latiendo con fuerza, el doctor tomó las manos de las niñas. «Prometo que nunca más tendré miedo, que siempre lucharé por ustedes y por todos los demás que sufren». Las pequeñas asintieron, y por primera vez, sintió la calidez de la esperanza envolviendo su ser. Así, el pueblo comenzó a sanar, abrazando su pasado con la fuerza del presente. La oscuridad no había desaparecido por completo, pero habían aprendido a enfrentarla, a sumar cada historia en un arco de luz. Cada paso que daban juntos fortalecía sus corazones, llenándolos de fe y amor. La vida comenzaba a brotar nuevamente, como flores tras las tormentas, y en ese despertar, el doctor descubrió que la redención era posible, si tenía el coraje de no rendirse.
Con un último vistazo hacia el horizonte, sintió que la verdad había ganado, y el viaje para restaurar la esperanza apenas comenzaba. Sus corazones palpitaban al unísono. La vida siempre sigue, y ahora, era un nuevo comienzo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y haz brillar este contenido. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación es vital para nuestra comunidad. ¿Estamos juntos en esto?